En esta semana, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y su prometida, la abogada sudafricana Stella Morris, se casarán. Lenín Moreno se enoja porque su plan era intercambiar a Assange para volverlo aún más infeliz y miserable. Mucho avance, pero poco acuerdo, dice Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, respecto a la reunión de las bases indígenas con el presidente Lasso en Carondelet. Lasso agradece su presencia con la Guardia Presidencial entre empujones y forcejeos de cariño como gesto de buena voluntad. María Brown Pérez, ministra de Educación, anuncia el regreso obligatorio a clases presenciales en todo el Ecuador hasta mediados de enero. Estudiantes buscan mochila en el tacho de la basura, padres de familia medio se alivianan y el COVID solo observa tranquilo, esperando que ya todos se hayan vacunado. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, Susana González, prefecta del Guayas, Luis Hernández, ministro de Defensa, y el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, festejan el aniversario 246 del Cuerpo de Infantería de Marines de Estados Unidos en el Hilton Colón de Guayaquil, junto al embajador estadounidense Michael Fitzpatrick y el cónsul Brian Quigley. Mientras por redes sociales privados de libertad transmiten con miedo y terror la nueva masacre carcelaria en la penitenciaría del Litoral. Mi nombre es Sebastián Vera y esto es la coma de la semana. Durante la noche del viernes 12 de noviembre, cerca de 15.000 personas a través de Internet fueron testigos del cuarto acontecimiento de violencia carcelaria en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso. Algunos internautas se excusan al presidente de no poder estar pendiente de todo lo que ocurre en el país en todo momento y de no poder cancelar su compromiso de la noche. Otros defienden el accionar del gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, quien manifestó en rueda de prensa al día siguiente de sucedida la tragedia que la estrategia del gobierno nacional es la correcta. A finales de septiembre de este año ocupábamos los titulares de la prensa internacional debido a la peor masacre carcelaria en la historia del país y una de las más sangrientas en la historia de América Latina. Y en menos de 2 meses, nuevamente, estalla la violencia dentro de la penitenciaría del Litoral, en un estado de excepción que, en teoría, ayudaría a controlar la violencia originada por el narcotráfico, pero que sirve como excusa para tapar la ineficacia del gobierno nacional, que debería también, en teoría, liderar y tratar en algo de comprender el fenómeno criminal en el país junto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Especialmente. ¿Qué es lo que debemos de entender de este nuevo acontecimiento violento y qué fallas estructurales demuestra? Los presos de los pabellones 3 y 6 controlados por el grupo delictivo Águilas y del pabellón 12 controlados por los Fatales, ambos liderados por Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quienes desean tener el control absoluto de la prisión y que fueron aliados de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ex líder de los choneros asesinados en diciembre de 2020, ingresaron al pabellón 2, liderado por Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, y controlado por los Chone Killer, aliados de los Tiguerones y los Lobos, enemigos de Junior y Fito. La batalla entre facciones delictivas representa el choque entre dos de las organizaciones del narcotráfico más peligrosas y poderosas del planeta. El Cártel de Sinaloa, representado por alias Junior y alias Fito, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, representado por la coalición de bandas rivales en Ecuador, enemigas de Sinaloa. Ecuador dejó de ser un país de tránsito de drogas para convertirse en un centro de distribución y es ahora el nuevo corredor para el tráfico de armas en América del Sur. Es por estos dos factores que la lucha entre bandas criminales se agudiza, lo cual también desencadena delincuencia y violencia en las calles del país, en especial los asesinatos tipo ejecución, también conocidos como sicariato. A esta disputa por el control de las cárceles, particularmente entre los choneros y los lagartos, se suma la creación y reclutamiento de otras pandillas que trabajan para las grandes bandas criminales o que se enfrentan a sus antiguos patrones y que ocasionan una fragmentación del poder, la cual genera gran parte de la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas ocurridas durante este año. Ya en 2020, la organización Inside Crime advirtió que debido al paso en Ecuador de más de 1/3 de la cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos y Europa, y sumado a los intereses convergentes del crimen organizado mexicano, colombiano y europeo, y la ya sofisticación de las bandas criminales en nuestro país, conducen a un aumento sostenido de la tasa de homicidios en Ecuador. Esto en cuanto a lo delictivo relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos sobre las prisiones en Ecuador? Esa fue la interrogante que se propuso contestar el Centro de Etnografía Interdisciplinaria CALEI-2 en su diagnóstico del sistema penitenciario del Ecuador fechado en octubre de 2021.
Nombran la agudización de la violencia carcelaria que alcanza su punto álgido el 23 de febrero de 2021 durante el amotinamiento ocurrido en las cárceles de las provincias de Guayas, Cotopaxi y Azuay, donde mueren 79 personas privadas de la libertad de manera violenta. A esto se suma el contexto particular de la pandemia del COVID-19, que puso de relieve la vulnerabilidad de la población carcelaria y la fragilidad institucional de los centros de rehabilitación. La investigación de Kaleidos, que la pueden encontrar y descargar gratuitamente en su página web, es concisa y devela las problemáticas que muchos negamos comprender. El constante hacinamiento, la implementación de la Ley de Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador, adoptada por presiones internacionales para sumar al Ecuador a la guerra contra las drogas emprendida por el expresidente estadounidense Ronald Reagan en 1982, la disminución de mecanismos legales como la excarcelación, la eliminación de rebajas por buena conducta, la prolongación indefinida de la prisión preventiva y el incremento de las penas, cómo la sobrepoblación carcelaria provoca la deshumanización de los PPLs cuando 42% de los presos duermen en el suelo. El 20% no tiene acceso regular al agua potable, menos de la mitad de los internos participa en algún tipo de actividad educativa, solo un tercio afirma poder realizar llamadas telefónicas para conectarse con sus familiares y solo el 17% recibe visitas personales en alguna ocasión. Además de que el acceso a la salud física y mental es casi nula y ni hablar de una alimentación digna, del costo de vida dentro de la cárcel y de la corrupción dentro y fuera de las prisiones. En este punto entra un discurso recurrente que da vueltas por la cabeza de varias personas. Se lo merecen. Para muchos, estos supuestos métodos de corrección dirigidos ya no solo a un castigo del cuerpo y de las sensaciones de los internos, sino al de sus propias almas, son proporcionales a las ofensas cometidas sin importar el individuo, sino el conjunto que se encuentra en las prisiones del país. Debido a esto, personas como Víctor Guayllas, defensor del agua, sentenciado por participar del paro nacional de octubre de 2019 y condenado injustamente a 5 años de cárcel por supuesto sabotaje y terrorismo, mueren asesinados. La supuesta disciplina impartida en la prisión no es más que una muestra de necropolítica, término acuñado por el filósofo y teórico político camerunés Achille Mbembe, la cual se refiere a que para el poder, unas vidas tienen valor y otras no. Se expone a las personas a la muerte y se las deja morir a quienes no sirven, a los inútiles, a quienes no producen ni consumen. Y de esta necropolítica, la muestra de la inoperancia, desidia y deshumanización de la cual el Estado ecuatoriano es responsable. Los continuos estados de excepción y sus contradicciones en sus informes de inteligencia son la muestra de una crisis que dejó su carácter de temporal hace tiempo atrás. Colectivos como SOS Cárceles S, Fundación Dignidad, que desde el 24 de octubre alertaba de nuevos hechos violentos por suceder en la penitenciaría del Litoral, Kaleidos, Corredores Migratorios, la Alianza contra las Prisiones S, así como varias redes de periodistas, se ocupan de obtener información y profundizar en ella para que no exista una visión sesgada de los acontecimientos violentos que se originan dentro de las prisiones. E inclusive, en solidaridad con la situación ocurrida en la penitenciaría del Litoral, varias personas privadas de la libertad de diversos centros penitenciarios del Ecuador se sumaron a una huelga de hambre y a manifestaciones pacíficas para exigir al Estado una mayor atención al problema carcelario en el país. De nada sirven las reuniones para articular procesos de pacificación en el sistema penitenciario de Ecuador si es que su repetitiva frase "la situación está controlada" solo es una mentira más. Si es que el mismo presidente de la República no asume la responsabilidad de su cargo y apunta a otros supuestos responsables. Tampoco si se desea excelente día en Twitter mientras gente es decapitada, incinerada y asesinada. El 2021 está por terminar con cerca de 400 personas privadas de la libertad asesinadas por conflictos carcelarios y el reto es pensar e idear un real sistema de rehabilitación desde los derechos humanos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como paréntesis.io para mantenerse más informados. Esto fue La Coma de la Semana.